Muy buenas tardes con todos, colegas del Colegio Médico Región Lima. Reciban el saludo del Consejo Regional Lima 3 y del Comité de Educación Médica Continua. Seguimos con los tópicos de medicina. El día de hoy el tema nos acompaña dos ponentes, grandes ponentes grabados de medicina interna. Primera exposición es con relación a la revolución de la inteligencia artificial en medicina, que es un tema trascendente el día de hoy en la medicina moderna. Y nos acompaña la doctora Carmen Vela Velázquez. Ella es médico especialista en medicina interna y en medicina de emergencias y desastres del Hospital Nacional Rebagliati, cofundadora de la unidad de trauma shock del Rebagliati. Doctorado en medicina también en San Marcos. Ella nos expondrá todos los alcances de este nuevo auge de la inteligencia artificial en la medicina. Sin más preámbulo, yo le dejo a la doctora Carmen Vela Velázquez para que continúe esa exposición y al final algunas preguntas que ustedes pueden dejar por el Facebook Live. Adelante, doctora, y un gusto tenerla y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en Tópicos Selectos de Medicina. Adelante, doctora. Doctor Villanueva, muchas gracias. Agradezco a Dios en primer lugar por estar con ustedes. Para mí es un gusto estar con esta comunicación y agradecer a la doctora Alejandra Bendezú por la gentileza de haberme invitado. Bien, entonces el tema es, bueno, hay muchos temas para esto, ¿no? La revolución de la inteligencia artificial en medicina, pero haciendo una aclaración que hoy día van a ser de las generalidades, es decir, la base de la inteligencia, porque a veces se habla de muchos chatbots, etcétera, etcétera, y sin embargo no se sabe qué es inteligencia artificial o qué cosa es inteligencia. Entonces vamos a dar en esta vez la estructura de la inteligencia artificial, la estructura para nuestro intelecto, ¿sí? Y la próxima semana, que es el día martes, si no me equivoco, ahí sí vamos a ir de lleno a la inteligencia artificial en medicina. Bien, seguimos. Es muy importante entender que cuando hablamos de tecnologías, es muy, pero muy importante que todo está diseñado para el bien de las personas, el bien de los pacientes. Ya alguien lo dijo, ¿no? Toda gran transformación tecnológica debe estar guiada por la empatía y el profundo respeto a la vida humana. Bien, ¿cuáles son los objetivos de esta presentación? Comprender qué es la inteligencia artificial, reconocer a los investigadores principales que intervinieron en la IA, entender el proceso de evolución de la investigación científica en IA y conocer conceptos básicos de la inteligencia artificial. En los temas que vamos a abordar es definición de inteligencia humana e inteligencia artificial, historia, ¿no? El proceso de investigación, tipo de inteligencia artificial, según un científico, introducción a la IA, conceptos básicos y definiciones de la IA. El perceptrón, redes neuronales profundas, artificiales, inteligencia artificial generativa más conocidas en nuestro medio. Por ejemplo, si hablamos que todo el mundo lo conoce. Ejemplo, el chat GPT. Los prompts es cómo nos vamos a comunicar con la máquina, con el software. Definamos en primer lugar qué cosa es inteligencia humana para hablar de inteligencia artificial. La inteligencia humana ha sido estudiada por muchos, pero por muchas personas, por muchos investigadores, ¿no? Vamos a tomar la definición del doctor Howard Gardner de 1983. Parece antiguo, pero sigue vigente, ¿no? Según el doctor Gardner, la inteligencia no es un solo tipo, ¿no? Son múltiples inteligencias. Así tenemos, por ejemplo, la inteligencia lógico-matemática, que conocemos todos y mediante la cual se mide el famoso IQ, el test de inteligencia, ¿no? Bien, después tenemos, en relación a este tipo de inteligencia, que tiene que ver con la inteligencia lógico-matemática, que es una nueva concepción del intelecto
que desafió el concepto de unidad de la inteligencia. Antes se hablaba solamente de matemáticas, ¿de acuerdo? Actualmente, las matemáticas estudian la abstracción, las relaciones y operaciones numéricas, mientras que la lógica hace referencia a los procesos de análisis y razonamiento. Ambas habilidades están íntimamente relacionadas. Bien, pero ahora vamos a ver en su conjunto la inteligencia humana. Y ya hablamos de la lógico-matemática y ahora vamos a hablar de la inteligencia emocional, que está formada por la inteligencia intrapersonal, que es la capacidad de entendernos a nosotros mismos, y la inteligencia interpersonal o social. Bueno, para entender al paciente, para entender al otro, lo primero que tenemos que entendernos nosotros mismos. Y muchas veces los problemas que tenemos es porque no nos entendemos y menos vamos a entender al resto, ¿no? Estos dos elementos de inteligencia hacen la inteligencia emocional, ¿no? A veces conocida como cociente emocional, según Mayer y Salovey, es la capacidad de comprender, identificar y controlar las propias emociones, así como las de los demás, ¿no? De esa forma, tener una información útil para dirigir el pensamiento y comportamiento. Acá está claramente descrita la inteligencia emocional, ¿no? Ahí tenemos la empatía. Para nosotros la empatía con el paciente es muy importante, pero lo más importante es que nosotros queremos, nos debemos querer. De esa forma podemos querer a los demás, porque si no nos queremos es imposible, como le decía, es imposible querer al resto. Doctor, el audio, por favor, creo que el audio. Perdón, se fue, disculpen. Le No, decía, gracias. gracias, que la inteligencia humana entonces está definida de la siguiente forma. Acá tenemos la lógica matemática, ¿no? En la primera imagen, y la empatía, la emocional. Esas dos inteligencias son fundamentales. Uno puede ser genial con un IQ altísimo, y lo que pasa, ¿no? Los primeros puestos, pero a veces no llegan a obtener lo que llega uno con mayor inteligencia emocional. No olvidemos que estos dos elementos son fundamentales para hablar de inteligencia humana. Se me fue un poco la imagen inferior. A ver, no sé por qué, perdón, se me fue la imagen de los iconos. No sé si me pueden ayudar. Ahí está, apareció. Seguimos. Ahora, ¿qué es la inteligencia artificial? Definiciones hay múltiples. Yo voy a tomar acá, en este caso, un ejemplo de inteligencia artificial. Voy a utilizar, he usado una definición que casi todos la tienen, pero además he ajustado y he sacado una propia definición. Pero esa propia definición que la hice con la máquina, ¿de acuerdo? Con el chat GPT, pidiéndole información solamente científica, nada más, de tanto de la ciencia del cómputo como la neurofisiología, ¿no? Bien, esta es la que todos tenemos, este tipo de inteligencia de la UNESCO, que dice, ¿no? Como una área donde las máquinas son capaces de imitar determinadas funcionalidades de la inteligencia humana, incluidas las características como la percepción, el aprendizaje, el razonamiento, la resolución de problemas, la interacción lingüística e incluso la producción de trabajos creativos. Pero esta tiene problemas, ¿no? La pregunta es, como vamos a hacer más adelante, ¿no?
Eh, ahí está. Entonces, más adelante, l- eh, esta definición la sacamos con el chat GPT, que la inteligencia artificial es una rama de la computación que desarrolla sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requiere inteligencia humana, mediante la implementación de algoritmos matemáticos y modelos computacionales que simulan procesos como el razonamiento, la percepción, el aprendizaje y la toma de decisiones, y que requieren hardwares adecuados para su entrenamiento y ejecución. Acá me voy a explayar un poquito porque es importante. Bien, acá justifica por qué estamos tomando cada cosa, cada explicación. No como la voy a dejar con ustedes, no voy a utilizar mucho tiempo porque tengo poco tiempo realmente. Ustedes la leen y explican por qué se utilizó cada cosa, ¿no? Bueno, la pregunta es, ¿no? Y yo le dije es que ¿acaso razona? Cuestione eso a la máquina. Y entonces ahí está la pregunta que dice, ¿no? En la máquina dice que yo pregunto tal cosa, ¿no? Y considerando que para razonar y aprender se requiere de una estructura biológica muy compleja, ¿no? Entonces me dice la chat GPT que tengo razón, ¿no? Y entonces empieza a explicarme la máquina qué cosa es, ¿no? Para ellos, en la literatura técnica, Machine Learning, aprendizaje automático, ¿no? Acá está lo describe en base a algoritmos, ¿no? Que se refiere a una minimización de errores o entropía, ¿no? Y que el proceso de razonamiento se refiere a la aplicación de operadores lógicos o probabilísticos. El objetivo de esta interpretación es evitar la equiparación directa entre sistemas computacionales y la complejidad neurobiológica que es el cerebro humano. Y haciendo una precisión conceptual, evita confusiones filosóficas o biológicas. Bueno, lo dejo esto para que ustedes lo lean porque me va a faltar tiempo. La entropía de datos, ¿qué significa? Desorden absoluto. El motor de razonamiento, ¿qué cosa es? También. Entonces, avanzamos. Eh, ¿Cuál fue la última definición que hicimos con la máquina, ¿no? Con ChatGPT? Es una rama de la computación, la IA es una rama de la computación que diseña y construye sistemas capaces de resolver problemas que tradicionalmente requieren habilidades cognitivas humanas mediante modelos a partir de datos, Big Data, por ejemplo, ejecutados sobre el hardware adecuado para su entrenamiento. Y obviamente, acá justifican cada cosa por qué y explican que razonar definitivamente es muy diferente al razonamiento humano, el aprendizaje también, ¿no? Acá lo hacen también, ¿no? La IA, ¿cuál es el mensaje de fondo? La IA no piensa ni aprende como el ser humano. Son sistemas de optimización matemática, no cerebros artificiales. Bien, en la historia también voy a hacer un ajuste de tiempo conmigo mismo, pues si no me va a faltar. En la historia y proceso de investigación, vamos a nombrar solamente. Acá nuestro amigo es un genio, Alan Turing, un genio que no fue comprendido en su tiempo. Él les diseñó la máquina, ¿no? La máquina de Turing. Acá, por ejemplo, acá ellos dicen, ¿no? Es posible, él decía, es posible inventar una máquina que pueda ser usada para computar. Y computar es todo acto de realizar cálculos, etcétera, ¿no? Es posible, ¿no? Cualquier secuencia computable, o sea, es factible inventar una máquina que pueda computar cualquier secuencia computable. Ahí pone el ejemplo, ¿no? Acá está la tabla de comando, la U, y acá está la cinta. Y todo esto se puede computar. Bien.
Bueno, otra de las cosas importantes que Alan Turing, gracias a él, se tiene el test de Turing. ¿Qué cosa es el test de Turing? Sirve para determinar si una computadora puede ser tan inteligente como un ser humano, al exponer a un humano a dos conversaciones, una realizada por una máquina y la otra por un ser humano. Si la persona no es capaz de distinguir cuál es la máquina, se entiende que ésta es tan inteligente como el humano. Otro genio de la historia, otro investigador científico es John McCarthy, es el pionero de la inteligencia artificial. Bueno, algunos datos los voy a obviar para que ustedes lo lean después. ¿Cuál es el aporte clave? Él es considerado como uno de los padres fundadores de la inteligencia artificial. Acuñó el término inteligencia artificial en el año de 1956. Sus contribuciones técnicas destacadas son: inventó el lenguaje de programación Lisp, ¿no? Que es usado en sistemas de expertos, redes neuronales simbólicas y procesamiento del lenguaje natural. Se caracteriza por su estructura basada en listas, paréntesis y manipulación simbólica. Él contribuyó al lenguaje de Algol, que significa lenguaje algorítmico, tiempo compartido. Esto es muy importante porque permite que múltiples usuarios compartan los recursos de una misma computadora, ¿de acuerdo? Dividiendo el tiempo de un CPU. El impacto histórico es que facilitó el desarrollo de la Internet y de sistemas interactivos. Otro es la recolección de basura, obviamente basura electrónica, ¿no? En la computadora. Esto libera recursos no utilizados por los programas, mejora el rendimiento del sistema y evita fugas de memoria. Y como le digo, acuñó el término de inteligencia artificial. El legado de McCarthy dejó una huella imborrable en la informática moderna. Reconocido, como le decía, como el padre de la IA, y su visión sentó las bases para el desarrollo de la IA como disciplina científica. Otro genio es Frank Rosenwald. Bueno, resumiendo todo esto, es que este científico en su época le dieron cualquier cantidad de dinero para hacer su proyecto, ¿no? Él introdujo el término de perceptrón, el primer modelo computacional de red neuronal artificial inspirado en el cerebro humano, capaz de aprender y reconocer patrones ajustados a los pesos durante un proceso de entrenamiento. Más adelante vamos a ver qué cosa es el perceptrón. La importancia histórica que sentó las bases teóricas de las redes neuronales artificiales. Ahora, en la evolución tecnológica, en su época eso fue solamente una sola capa. Ahora hay millones de capas neuronales artificiales. Por eso es que cuando él presentó el tema, realmente no funcionó como él planeaba, obviamente. Y la pregunta crítica es: ¿qué tuvo que pasar? ¿Por qué tuvo que pasar medio siglo para que recién vuelva el tema de las redes neuronales? La respuesta podría ser, perdón, podría ser, en primer lugar, que cuando hizo el perceptrón, mucha expectativa y poco resultado. Su máquina fue de la derecha a la izquierda, lo lograba identificar, de ahí no llegaba más. Pero es que trabajaba con una sola capa, a diferencia de las miles y millones de capas actualmente. Esa es la gran diferencia y por eso que no impactó en su tiempo. Y además, las grandes limitaciones del hardware. Eh, los hardwares de ese entonces son totalmente diferentes a los actuales. Actualmente son hardwares, o sea, máquinas, sistemas físicos sumamente evolucionados. Ya de Rosenthal, en la línea de historia,
de la IA, ya lo dijimos. Después viene el señor Marvin Minsky y Seymour's paper. Ellos criticaron de las limitaciones del perceptrón. Claro, era su competencia seguramente de Rosenblatt, ¿no? Rosenblatt. Lo cierto que también es importante cuestionar. En ciencia es muy importante. Si no cuestionamos, no pensamos, no avanzamos. Aunque sea tu oponente, es importante cuestionar todo para poder llegar a encontrar la verdad. O no la verdad, una aproximación a las verdades. Porque el ser humano no tiene la verdad. La verdad está a otro nivel. Bien, después viene en el 70, Seppo Linnaeus. Él formula el modelo de diferenciación automática o reverso. ¿Cuál es la importancia? La base matemática para la retroprogramación, el backprogramation, esencial para redes neuronales profundas. Y Verbos, en el 74, presenta su tesis doctoral donde introduce el algoritmo de retroprogramación de redes multicapa. ¿Cuál fue la importancia de esto? Fue el primer uso funcional del backprogramation en redes neuronales. Ahora viene otros genios como es Rummelbar, Hinton y Williams. Hinton, perdón, fue inclusive premio Nobel de Física. Entonces, publicó su aprendizaje de representaciones mediante retroprogramación de errores, es lo que dice acá. ¿Cuál es la importancia? Populariza el uso del backpropagation en redes neuronales profundas. Gracias a ello se pudo seguir avanzando. Y en el 97, los científicos Sepp Hochreiter y Jürgen Schmidhuber publican, ¿no?, el modelo LST, memoria de largo plazo, ¿no?, de corto y largo plazo. ¿Cuál es la importancia? Fue el primer modelo exitoso para resolver el problema de gradientes en redes recurrentes. Ahí viene el RNN, son iniciales de estas palabras. Muy bien. Viene otro científico, Joseph Weizenbaum. Acá lo pongo porque él creó el famoso ELISA. ELISA fue tan genial que la gente confundía como si fuera un ser humano. Y por eso él que hizo esta máquina después se opuso a que a que las máquinas tomen decisiones, porque puede ser peligroso para los seres humanos. ¿Cuáles son los tipos de IA de acuerdo a Aren Kinsey? Bien, este es el científico, ¿de acuerdo? Él presenta varios tipos, ¿no? La IA reactivas, la memoria ilimitada, la teoría de la mente y la autoconciencia. ¿Qué pasó? ¿No avanza? A veces se nos para, no sé, a ver. ¿No puedo avanzar? Por momentos se para un poco. Ahí está. Se nos avanzó demasiado. Vamos a ver. Regresamos a ver. Sí, súper. Ahí No, está. sí, estoy Perfecto. regresando, no hay problema, Perfecto. gracias. Sí, está bien, está bien. Ya, acá están los tres grupos, los cuatro grupos, ¿no? Las máquinas reactivas. Un ejemplo concreto, ¿se acuerdan? De la máquina que ganó al campeón mundial de ajedrez, a Gary Kasparov. La máquina se llamaba Deep Blue. Otra es la memoria limitada, por ejemplo, en los carros, ¿no?, automáticos, que ya no necesitan chofer. Sin embargo, yo vi ayer, hace poquito, el Rulito Pinasco, el hijo de Rulo Pinasco, envió un video donde estaba en Estados Unidos
donde estaba dentro de un taxi, se manejaba solo. Ya lograron, porque hasta esta parte que yo hice el resumen todavía, pero ya lograron. Y sencillamente dice que es como cualquier taxi, pero mucho más seguro porque está totalmente monitorizado. Ese es el tipo de memoria limitada, que ya no es tan limitada porque para que manejar demanda muchas habilidades y mucha visión y todo. La teoría de la mente. Yo creo que esto es casi, todavía no hemos llegado a este nivel, pero las máquinas de la siguiente clase, o sea, de esta, son más avanzadas. No solo forman representaciones sobre el mundo, también sobre agentes o entidades. Si las máquinas dicen ellos, ¿no? Van a andar entre nosotros, tienen y deben tener una comprensión sobre cómo pensamos y cómo sentimos, ¿no? Además, deberán llegar a saber qué esperamos y cómo queremos que nos traten. Tendrán que ajustar su comportamiento en consecuencia. Y ahora viene pues lo que todo el mundo tiene miedo, ¿no? Pero es cuestión de que yo creo que estamos, el ser humano a veces alucina, yo creo que esto es un poco de alucinación, aunque todo puede darse, pero llegar a ser, que es la autoconciencia, llegar a ser una máquina, o sea, una inteligencia artificial general que es equivalente a un ser humano, yo creo que no. ¿Por qué? Más adelante, cuando hablemos en la charla que viene del próximo martes, vamos a hablar algo de ética y le voy a decir por qué no puede, creo yo, porque como un científico europeo decía, ¿no? Es como que quisiéramos que el silicio se convierta en un ser vivo, ¿eh? Y no es pues. Pero esto ya es alucinación, todavía no existe la IA artificial general que es como que si fuera la representación, como si fuera un ser humano, no existe, es teórico. Vamos a ver los conceptos básicos de la inteligencia artificial. Creo que todavía tengo, ¿cuántos minutos tengo, doctor? Bueno, debe estar por ahí. Bien, los términos y definiciones de la inteligencia artificial sólida. Acá tenemos la inteligencia artificial, que es el gran conjunto. Le sigue la machine learning. ¿Qué cosa es? El aprendizaje automático. Igual, y el deep learning es un subconjunto del ML, del machine learning. El deep learning es el aprendizaje profundo, que tiene que ver con redes neuronales artificiales. Bueno, acá pasa cómo va, ¿no? De la entrada de la IA tradicional de análisis de datos, toma de decisiones basadas en reglas, a IAs generativas, como por ejemplo el chat GPT, y, y lo que quieren en el futuro, la IA general, que todavía está en etapa utópica, todavía no existe. Otras definiciones importantes tenemos el aprendizaje automático, como le decía, permite a las máquinas aprender de los datos y mejorar su rendimiento con el tiempo, transformando la forma en que se procesan las tareas, ¿no? La diferencia entre la IA generativa y la IA natural es que la IA generativa crea contenidos nuevos, ¿no? Mientras que la IA general aspira a replicar la inteligencia humana en múltiples tareas. ¿Qué cosa es procesamiento del lenguaje natural? Es el PLN permite a las máquinas entender y responder el lenguaje humano, facilitando la comunicación con tecnología. Es como nos comunicamos, ¿no? Es como cuando uno aprende un idioma por ejemplo, yo soy peruana y quiero aprender el inglés. Entonces, yo aprendo el inglés para que me entienda los norteamericanos, por ejemplo. Es lo mismo, han hecho que los softwares de inteligencia artificial nos entiendan. Y por eso es que podemos hablar como si estuviéramos hablando de una persona a otra. ¿Cuál es el impacto en la medicina moderna? La IA está revolucionando la medicina moderna al permitir diagnósticos más precisos y decisiones basadas en datos, entre otras cosas que lo veremos en la próxima clase o conferencia. Bueno, los términos, eso ya está, vamos a avanzar porque creo que ya me queda muy poco tiempo. El deep learning, que tiene que ver con las redes neuronales, y acá está el perceptrón, es importante. Es una foto que saca de otro lado, ¿no? El perceptrón es la unidad básica
de la inteligencia artificial, de las neuronas artificiales. Es lo mismo que, es equivalente, no digo que sea igual, sino que esta es neurona equivalente a una neurona artificial y nuestras neuronas son las nuestras, ¿no? Pero eso es, ¿qué quieren representar ahí? Por ejemplo, acá tienes X y 1 a XN, datos. Y cada dato tiene un peso, ¿de acuerdo? Un peso. Y todo eso se multiplica y sale un resultado. Y eso al final, acá obviamente en este proceso hay una caja negra, ¿no? Pero sin embargo, representa la sumatoria de todos estos datos con sus pesos y sale un resultado. ¿Qué quiere decir? Puede ser 0 o 1. Si es 0, no es válido, obviamente, y si es 1, es que eso es real, ¿no? Para la máquina. Entonces, es así como trabaja. Esto viene a ser el input, X, o sea, las entradas, el proceso acá y las salidas del, del análisis que queremos. Acá está también cómo es que se utiliza, todo está escrito y después lo leen para poder avanzar. Acá, y decíamos, un perceptrón es una neurona, ya que son millones y millones de neuronas artificiales. Y para recordar, ¿no? Cómo evolucionó el perceptrón en la inteligencia artificial. Tenemos de un modelo básico como era el que hablábamos anteriormente en la historia, pasaron a redes neuronales, ¿no? Un modelo básico y después el aprendizaje profundo, es decir, el deep learning, ¿no? Y últimamente tenemos las APIs, que son aplicaciones prácticas en diversas industrias. También en medicina la tenemos para el uso de los médicos y de toda la salud, ¿no? Bien, inteligencia artificial generativa, ¿qué es fundamentalmente? Bueno, esta te me lo dejo porque me va a faltar tiempo. Acá está esto. Su fundamento es de la IAG, o sea, de la inteligencia generativa, Deep Learning y Big Data. Son dos elementos fundamentales en la inteligencia artificial generativa. Bueno, la arquitectura y la función de una IA generativa son, ¿no? El aprendizaje adversarial y redes neuronales. ¿Esto qué cosas en concreto dice todo? El aprendizaje adversarial es el aprendizaje para evitar que no gente, seres, bueno, pues especialistas, científicos un poquito malos, malogren el software de la competencia. Y entonces actualmente las máquinas ya tienen cómo evitar ese problema. De ahí está, de ahí se dice que, de ahí es que existe el aprendizaje adversarial. Y la otra arquitectura funcional de la IA, inteligencia artificial generativa, son las redes neuronales profundas. Esto es para explicar cómo pueden hacer los científicos un poco malévolos. Solamente, acá ¿por qué lo pongo a la Gioconda? Acá hay una diferencia, por ejemplo, el anillo, acá no lo tiene. Pequeñeces pueden trastocar todo el resultado de una información en computación, ¿no? Por eso he puesto a la Gioconda. Bien, ¿qué es el Big Data? Es la gestión, análisis y extracción de valor de grandes volúmenes de datos. Los datos provienen de diversas fuentes, sensores, redes sociales, dispositivos, etc. Utiliza tecnología avanzada para tomar decisiones informadas y mejorar la información, la eficiencia de la organización. ¿Qué es un Big Data en salud, por ejemplo? Obviamente, todos los datos que se tienen de las historias clínicas, de MINSA, en salud, por ejemplo. Bueno, y en relación a la inteligencia artificial general, básicamente tiene que ver con el proyecto que ellos tienen con un generador y un discriminador. El generador busca imágenes, ingentes cantidades de datos sobre un tema específico, mientras que el discriminador dice, actúa como juez, cribando, seleccionando estos datos y separando las reales de las generadas. Este proceso comienza con la búsqueda masiva de datos por parte del generador y resulta en esencia muy similar a la selección de un conjunto de datos de entrenamiento.
Puede incluir textos, imágenes, otros formatos. El discriminador clasifica las muestras que considera reales y desecha las generadas. El generador y el discriminador, gracias a estos contrastes, se entrenan un modelo conjunto, mejorando el uso continuo. Obviamente esto está en constante evolución. Bueno, acá este slide le he traído por siguiente. Conclusión, para los médicos. Entender que este es el proceso de inteligencia artificial. Entre los datos hay entrenamiento de la IA, ajuste de parámetros, pruebas y va al mercado, ¿no? De inteligencias artificiales. Acá es entender que la recopilación de datos es fundamental. Ponemos basura de datos, sale basura de resultados. Ponemos datos falsos de los pacientes para llenar una historia, ese paciente se va a ver perjudicado porque va a ser un diagnóstico equivocado y por tanto un tratamiento equivocado. Por favor, hagan buenas historias y reales. Ese es el mensaje de este slide. Bueno, más conocida, vamos a correr porque quiero hablar sobre los prompts. Están acá las comparación que hace una y que no hace otra, porque ya me quedan, creo que 5 minutos, ¿no es cierto? Ejemplos de las IAs que más utilizan, sus ventajas, desventajas, las dejo ahí, ¿de Bueno, acuerdo? ahorita tenemos unos minutos más, no hay problema. Sí. ¿Cuántos minutos contamos, doctorcito? 15 minutos más, creo, pues. Ah, De hecho, sí. excelente, Sí, excelente. es un contenido Entonces, interesante, doctora. Gracias. ya, gracias. Entonces, bien, por ejemplo, les he traído esto porque yo he utilizado todo tipo de chat bots, o sea, bots gratis. Y ha sido un reto para mí misma, porque yo más adelante me voy a inscribir, probablemente, no es para hacer comercial, porque yo no hago propaganda para nadie, pero yo creo en mi análisis, creo, voy a ver hasta que llegue a la siguiente conferencia de IA para médicos, creo que me voy a inscribir en Consensus para médicos. Después le digo por qué. Pero estas son las generales. Pero yo he probado todas las gratuitas. Hasta ahora hay unos truquitos que vamos a, si hay tiempo, le doy un truquito para cómo utilizar óptimamente Todo el tiempo, doctora, que usted quiera. Ah, Enséñenos un poquito. gracias. Señor, sí. Excelente. Entonces, vamos a terminar esta partecita. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos la versión gratuita del chat GPT. Pero por favor, cuando entren gratuita, vayan a este link que dice HTTP chat OpenAI. Si ustedes se meten, porque yo me he metido con otras, hay problemas. Con esta te da la versión gratuita. Y actualmente tenemos, yo lo he usado hasta hace un día, la chat GPT, el 4O, ¿no? Y que realmente ayuda bastante, pero sabiéndole preguntar, ¿ya? Entonces, bueno, es todo hay que loguearse. Loguearse, ¿qué significa cuando uno va a entrar a uno de estos chatbots? Inscribirse usando su correo electrónico, ¿no? Y los datos que te van a pedir. Yo la recomendación que les puedo hacer es muy importante. Utilicen, por favor, cuando quieren meterse a cualquier chatbot o cualquier bot, usen un correo aparte justamente para todos los chatbots. ¿Por qué? Porque cuando ustedes se meten a uno de estas, a los chatbots, todo lo que ustedes hablan, se comunican, lo sabe todo el mundo. Y segundo lugar, cuando van a hacer la inscripción para uno de estos que son pagados, ¿de acuerdo? Sí, es la Es expositora mejor, anterior. por favor, tener una tarjeta de débito o de crédito, como ustedes quieran, ¿Cuál solamente es, con poco cuál es plata, el- con poco dinero. ¿Saben por qué? Porque todo se sabe. Entonces, y les pueden hacer un poco de trampa. Así que mejor una tarjeta de débito o de lo que ustedes quieran, pero con un dinero exclusivamente muy próximo a los que ustedes van a utilizar. Es mi recomendación y la recomendación que hace tiempo me la dieron también. Bueno, acá está. Espérate, la barra no puedo mover más. A ver, acá está. Bien. ¿Qué funciones tiene la versión gratuita del chat GPT? Hablo de esto porque todo el mundo lo conoce, hay un montón realmente, pero en este caso
Estoy hablando de eso porque hablar de una es, en este caso, cuando uno se inscribe, se loguea, uno de estos te explican cuál es la versión gratis que te da y que no te da. Pero resumiendo, el chat GTP en lo gratis te da texto, que al final nosotros usamos constantemente. Tanto este es el mismo texto que le dan la función de paga. Análisis de imágenes también. Audio y voz también. Y versión mini de 4O también, ¿no? Y acá están los detalles, ¿no? El texto sirve para, bueno, todo esto lo da la versión gratuita. Lo que paga te da generación de imagen, acceso de la web para navegar en tiempo real, análisis de archivos, PDF, Excel. O sea, tú puedes meter con estas ahí los archivos que tú quieres que la máquina te lea y para que sea más exacto el informe, el diagnóstico que tú quieras, ¿no? Entonces, en conclusión, con la versión gratuita, y tiene sus limitaciones, por supuesto. Creo que cuando ya, yo a veces pongo 20 slides, no, 15 slides, ya me dice, por hoy día ya es suficiente. Y pasan unas horas, 5 horas, o al día siguiente yo sigo, ¿no? Entonces, con eso logro obtener lo que quiero. Bien, y ahora también no sé por qué se me vuelve, me desaparece cada cierto tiempo mi barra. Ahí está. Seguimos. ¿Cuál es la ventaja? ¿Cuáles son las ventajas de la IA? Las ventajas de la IA son varias. Principalmente automatización de procesos. La IA permite automatizar y agilizar tareas cuya ejecución puede ser rutinaria o requiere mucho tiempo de las personas. Agiliza la toma de decisiones, claro, porque tiene información más rápida y mucha información, ¿no? Fomenta la creatividad, claro. Ya no tienes que utilizar mucho tu tiempo para las cosas rutinarias y puedes utilizar para la parte creativa. Mejora la precisión, claro. Reduce los fallos que podemos cometer al analizar determinados datos gracias a la toma de decisiones basadas en el análisis y la interpretación de los datos reales almacenados a partir de fuentes digitales. A nosotros nos ayuda muchísimo, bien utilizado. Ahora, acá viene un tema que es y esto sí me va a demorar unos 5 a 10 minutos por si acaso, pero es fundamental. ¿Por qué es fundamental? El prompt es una instrucción o solicitud que se le da a un sistema de la IA o un modelo de lenguaje para que genere un texto o realice una tarea específica. Esta es la forma como nosotros nos comunicamos con estas inteligencias generativas. ¿De acuerdo? Esto es, por ejemplo, el caso de un prompt básico, sencillo, que tiene tres partes. Acá, mira, le he puesto el centro, una instrucción clara, siempre. Las instrucciones para este software de la IA debe ser sumamente claro. Por ejemplo, escribe un ensayo, algo concreto. Después tiene que ver el tópico concreto. ¿Sobre qué, no? Sobre ética, por ejemplo, en inteligencia artificial, ¿no? Y tienes que decirle con qué formato de salida que tiene que salir. Puede ser formato de PDF, para presentación, etcétera. Esto es lo mínimo que debe tener un formato, ¿ya? Pero hay formatos pues más complejos, como este, que tiene, por ejemplo, uno, eso es para, sobre todo para los médicos, esto es muy importante, ¿no? El rol define la perspectiva del prompt, ¿de acuerdo? Entonces el rol es el que te dice cómo compórtate, por ejemplo, como médico, como ingeniero, etcétera, etcétera. La instrucción especifica la tarea, ¿qué es lo que quieres realmente? Los datos de entrada proporcionan información relevante, con características. De repente, oye, dame información, pero no quiero que me des de Wikipedia. Dame, por ejemplo, de Scopus para nosotros, por ejemplo, ¿no? Después, el contexto, donde ¿no? ofrece detalles del fondo de lo que queramos. Y el indicador de salida es guía de formato, el tono de la respuesta, como anteriormente les dije. Yo les he hecho un formato, un ejemplo de prompt complejo, y le he puesto los colores que están en la anterior slide para que ustedes vean, ¿no? ¿Cómo que tiene que actuar? Acá actúa como médico emergenciólogo y médico internista, le pongo, ¿no?
¿Qué tiene que hacer? Analiza el caso clínico que te voy a enviar considerando solo información científica médica válida. Dame tu diagnóstico, plan de trabajo y tratamientos. Y le pongo, generalmente yo pongo entre comillas, por ejemplo, el caso, ¿no? Paciente con tales características, ¿no? De 60 años, no antecedente patológico de cáncer, presente edema del miembro inferior, más dolor testicular, presenta un ganglio secundario, y le doy todo el dato, ¿no? De la historia clínica del paciente en forma resumida, obviamente. Paciente está, ¿dónde está, no? Está en un manejo, en un hospital de tercer nivel. El destinatario es el caso, va a ser presentado para residentes de medicina. Y les digo, enviarlo en formato de presentación académica. Es un ejemplo. Ustedes pueden cambiar lo que ustedes quieran. Y mira, yo solicité, le estoy haciendo el proceso de cómo hacemos, paso a paso, para que ustedes puedan hacerlo. Yo solicité a la IA que me optimice, yo le pedí esto, ¿no? Actúa, en resumen, todo lo que le dije anteriormente, los pongo acá, y ustedes lo van a leer. Mira, y la primera respuesta de ChatGPT fue la siguiente. Me hace todo, una respuesta bastante larga, ¿no? Me da, porque yo le dije, optimízame, ¿no? Este prompt, y me lo optimizó. Mira, acá pone, en la primera, ¿no? Perfecto, y me dice a continuación te presento el prompt complejo, revisado y optimizado para ser ejecutado por un modelo de la IA con capacidades clínicas, incluyendo ahora el requerimiento explícito de citar literatura científica válida, scopus, guías clínicas, revisiones sistematizadas, etcétera. Esta estructura está estructurado para el resultado, se puede utilizar como una clase magistral o presentación académica dirigida a residentes de medicina. Y pone varias, ¿no? Ítems, ¿no? eh, de la historia clínica, citas, y está todo especificado. Ustedes lo que tienen que hacer ahí, sigue el caso clínico, impresión diagnóstica. ¿Qué tienen que hacer cuando ustedes tienen esto? Sigue, ¿no? Lo mismo, es el mismo prompt. O sea, entonces, todo eso ustedes lo copian y lo pegan, sencillamente. Y es mejor, yo sí creo que es mejor hacer aparte, cuando quieran trabajar con las ciencias, sus propios prompts, para que lo copien, lo pegan y sea rápido todo. Y sobre cuando a veces nos sobrepasamos en tiempo para las IAs gratis, entonces así ahorramos tiempo, ¿de acuerdo? Y entonces al final me saca esta, que al final fue muy similar a la que yo lo dije, pero con algunos ajustes. Y entonces yo sencillamente lo copio esto y lo pongo al chatbot que yo estoy trabajando. Así de simple. Realmente la IA no es nada complejo. ¿Ya? Y ahí me sale el optimizado, el anterior fue mío, el optimizado por lo de ChatGPT. Y sale con algunas cosas, pero muy parecido, pero optimizado. Ahora, los prompts para buscar, ¿para qué sirven los prompts aparte, no? Tenemos los buscadores con IA, con inteligencia artificial, ¿no? Entra en el prompt, ¿cuál es el, digamos, el proceso, ¿no? Entran a los buscadores con inteligencia artificial generativa, entonces ellos sacan una síntesis narrativa, ven las fuentes y de ahí nuevamente los prompts. Ustedes han visto cuando yo le pregunté sobre inteligencia artificial, la definición, me sacó uno. Entonces yo le digo, no, quiero esto. Y sigo ampliando, ¿no? Sigo ampliando. ¿Acá qué significa la síntesis narrativa? Que está aquí, ¿no es cierto? Cuando van los buscadores un contenido textual en forma de explicación, argumentos, teorías, etcétera. Aporta una respuesta al prompt, ¿no? Es una síntesis de informaciones tomadas de la lista de fuentes. Y las fuentes, referencias, ¿no? De páginas o de lo que ustedes quieran, ¿no? Y que son los nuevos prompts, ¿no? Conjunto de nuevos prompts para seguir explorando el tema con otros enfoques y perspectivas. Ustedes no acepten lo que solamente les da la IA, sigan, insistan en más y exijan más investigación real, investigación científica. Bien, el proceso de utilización, por favor, esto sí es fundamental para ustedes. Realicen una lectura atenta de la síntesis narrativa. ¿Por qué? Para identificar ideas principales y las referencias documentadas asociadas a cada idea. Luego, seleccionar las ideas que nos resulta útil
a utilizar nuestro trabajo y las relacionaremos con cada fuente. No vean lo que te da y pegan, analicen, no pierdan su capacidad de análisis, porque el responsable no es la máquina, son ustedes. Esta es una herramienta, no se olviden. Del acceso de fuentes que nos da, posteriormente seleccionarlas y verificarlas, ¿no? Para ver si son ciertas, porque también puede dar citas falsas. Y la incorporación de contenidos. Sí, estos contenidos seleccionados los incorporamos a nuestro trabajo en forma literal o mediante parafraseo. Eso a decisión de ustedes. Parafraseo significa decir lo mismo, pero en otras palabras para que no se vea que es copia idéntica. Bien, ¿cuáles son las buenas prácticas? Atribuir quién lo hizo. Y acá les dejo para cada cosa, por ejemplo, citas textuales, cómo deben ser y cuántas palabras, menor de 40 palabras, es entre comillas, ¿de acuerdo? Para citas textuales más largas, sencillamente cambian de tipografía, de letras, ¿no? Después, cómo atribuir la fuente, las referencias y todo lo demás. Bien, a ver, acá yo creo que tengo buscadores de guía más recomendables para uso académico. Acá está la Perplexity, ese es su símbolo de la Perplexity, Pine, como hay, Microsoft Copilots. No son recomendables los buscadores que no entregan fuentes o las dan sin enlaces, las que no permiten verificación de la información. Esto es muy importante. Y otra cosa que quiero aclararles es que todo el mundo relaciona GPT con ChatGPT y no es necesariamente. Perplexity y Pine usan el modelo GPT. GPT es un modelo y ChatGPT es solo una interfaz de acceso. No olvidemos eso, por favor. Bueno, acá, y ahora sí yo creo que ya me sobrepasé de tiempo. Aspectos, por ejemplo, entre ChatGPT y Google lo leen para que ustedes, ¿no? Hay otro, la tabla narrativa entre eh, ChatGPT y la búsqueda, que también ya van a ver después, si ustedes lo analizan, van a entender por qué. Esta pregunta, colegas, las hago a ustedes para la próxima clase, porque en la próxima clase vamos a hablar algo de ética en IA. ¿Cuál puede ser el mayor impacto que le puede pasar a la humanidad si se utiliza la inteligencia artificial en forma irresponsable? Realmente, doctores, ha sido un gusto compartir con ustedes. No sé si el moderador permitirá alguna pregunta o un aporte, lo que usted vea conveniente, doctor. Gracias. Ya Doctora, sí, muchas perfecto. Acá tengo un par de preguntitas, creo que tenemos unos minutos al doctor Gutiérrez antes de empezar con él. Acá hay dos preguntas. Uno es, dice, ¿usted cree que el debilita el pensamiento crítico y nos hace dependientes de la inteligencia artificial? O No sea, la todo voy a, no depende la de voy los a, antes o no la voy a, residentes. no la voy a contestar porque justamente ahí está la pregunta, pues quiero que los colegas empiecen a pensar. No yo sé la respuesta. Entonces sería para la próxima pregunta. Sí, Para la quiero próxima que clase. Perfecto. justamente Sí, ellos está lo bien. piensen, porque tenemos que los jóvenes, no se olviden, coleguitas, deben volver a hacer buenas historias, buenos datos. Si ustedes no hacen eso, van a perder muchas cosas que la próxima vez ustedes me van a decir qué va a pasar con la humanidad. La segunda pregunta, doctor. Sí, era con respecto, bueno, no viene básicamente a la parte técnica y ya, pero dice, ¿cómo podemos hacer para los que aparentemente son ya médicos, ya de, ¿no? A partir de los 50, 60, sabe que ya Así nuestro como interés yo. por la internet, no, ya no es, es un poco difícil para nosotros, la computación. ¿Cómo podemos hacer para Mire, ingresarle a mire, ellos la doctor. inteligencia artificial, ¿no? A los coleguitas, mire, yo tengo bastantes años. Hace poquito dejé el hospital de Baliati, hace poquito. Entonces, una de las cosas que también es un mensaje para los jóvenes, lo que uno ya fue, pues.
Bueno, yo seguiré toda mi vida, tengo 40 y, más de 42 años de la parte asistencial así ininterrumpida, con mis dos especialidades médicas, emergencias y medicina interna. Te manejo de acá para allá. Y tengo una serie de cosas anteriores, pero la vida no termina acá. El conocimiento y el aprendizaje siguen. Mientras que Dios nos permita estar físicamente bien, mentalmente bien, uno tiene que seguir reinventándose. Es el mensaje para mis queridos congéneres y coetarios. Yo, que tengo tantos años como los mayores, me estoy reinventando y me puse a esto porque yo también me asusté en un momento determinado qué va a pasar con la humanidad. Y ahora ya no temo porque ya lo entendí. Porque cuando nosotros no sabemos qué hay detrás de la cortina, nos asustamos. Para eso va el conocimiento. Es bueno abrir la cortina y vamos a ver que no es como nos hacían creer como Lucy en la película. Son fantasías, ¿no? Y el mayor peligro no es la IA. El mayor peligro, como vamos a ver, es el ser humano, ¿no? Por ahí va el problema. Entonces, muy fácil, colegas. Hagan lo que, si ustedes, miren, ustedes van a enviar a todas las personas, ¿no es cierto? Las charlas. Ahí lo he dejado todo bien descrito. Vuélvanlo a leer y es muy fácil. Todos lo podemos entender. Justamente yo me dediqué a esta primera conferencia porque he visto que en algunas charlas, por ejemplo, te hablan del bendito chat GPT y una de las conferencias X le hacía una pregunta al ponente. Doctor, me habla eso, pero ¿qué cosa es una IA? Ustedes ya saben que es una IA. Por eso es que he hecho conocimientos básicos y necesarios. Y estos conocimientos tengas 20 años, tengas 10 años, tengas 5 años, perdón, o tengas 100 años lúcido, tú lo podemos entender. Solamente les recomiendo que sigan el proceso y los ejemplos los sigan, porque yo lo he hecho paso a paso para que los prompts ustedes lo puedan hacer. Yo creo que es para todos, doctorcito. Y nosotros también, los mayores, nos podemos reinventar, por ejemplo, y me estoy reinventando. Ok. Nos quedamos con la palabra reinventar, ¿no? Reinventar es que no podemos alejarnos de la tecnología, el avance de la medicina y la ciencia. Gran parte Así. de los avances tecnológicos en imagenología, en robótica, se ligan mucho a inteligencia artificial. Así que tenemos que reinventarnos y seguir en el camino de la modernidad. No hay otra. Muchas gracias, doctora Carmen Vela, le agradezco muchísimo. Muy, muy interesante este tema, Me ¿no? Y alegro. en Lo una he hecho con semana, mucho cariño, de verdad que lo he hecho con mucho sí, gracias a cariño. usted, no, le agradezco Hasta la bastante a próxima, nombre del doctor comité. Villanueva. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Nos vemos la próxima semana en su nueva ponencia. Muy amable. Chao. Gracias. Continuamos con los tópicos y seguimos con un tema también muy importante, así como el tema expuesto por la doctora Vela, que es el tema de actualización en tuberculosis latente, ¿no? Son pocas veces que hablamos de este tema, pero hoy día tenemos a un ponente muy importante, ex profesor médico egresado de la Universidad Mayor de San Marcos, es expresidente de la Sociedad de Medicina Interna y de la Sociedad de Sociedades Infecciosas y Tropicales. Tiene un largo currículum académico. El doctor es médico internista, infectólogo y actualmente también trabaja en la clínica Javier Prado como médico asistencial de la zona. Yo le dejo a ustedes con el doctor y muchas gracias por estar con nosotros, doctor James Gutiérrez Tudela. No sé si estamos, vamos a unos segundos para que el doctor, ajá, muy bien. Doctor Gutiérrez, muy buenas noches, muchas gracias por Buenas noches. médico Lima, región 3. Yo le dejo para que usted continúe, doctor Gutiérrez. Muchas gracias nuevamente. Muy buenas noches, doctor Villanueva. Gracias por la invitación al Consejo Regional Tercero del Colegio Médico del Perú. ¿Me escuchan, no? Perfecto, ¿Aló? se escucha bien y se ve muy bien. Sí, se ve muy Ah, bien y se escucha bien, doctor. Puede continuar. ok, muchas gracias. Entonces, cierra. Vamos a hacer una actualización de lo que es la tuberculosis latente, un tema de salud pública importante en nuestro medio. Y acá tenemos una agenda para seguir. En primer lugar, algunas cosas sobre epidemiología de la tuberculosis. El tema de la epidemiología es muy amplio, entonces solamente vamos a hacer algunas cosas puntuales. ¿Qué cosa es la infección tuberculosa latente, que también es LTBI en inglés? El screening, el tamizaje para la tuberculosis latente, tratamiento de la tuberculosis latente,
monitoreo clínico y laboratorial y conclusiones. Este es un esquema de la estrategia de la Organización Mundial de la Salud con el fin de poner fin a la tuberculosis y tenía como hito al año 2025. Acá son varios esquemas, varios cuadros, pero me voy a referir a la parte de abajo porque tiene que ver con el tratamiento preventivo. El tratamiento preventivo es tratar la tuberculosis latente. Y una de las cosas que ustedes pueden ver, por ejemplo, en este cuadro de acá, es que uno de los objetivos del tratamiento preventivo de la tuberculosis es que entre el 2018 y el 2022 se trataran 20 millones de personas. Dentro de ellos a los contactos domésticos, cuyas edades eran mayores de 5 años. Pero para el 2022, solamente cuando se describió este cuadro, solamente se habían tratado 0.6 millones de los 20 millones supuestamente que se iban a tratar. Y en el cuadro este de acá, el segundo cuadro de la izquierda para la derecha, la gente que vive con VIH, también el objetivo era tratar 6 millones de personas, pero fíjense ustedes, acá sí se ha cumplido la meta de tratar a 10.3 millones de personas, o sea, más del 100%. Este es el único objetivo que se ha logrado en cuanto al tratamiento preventivo, como vamos a ver después, uno de los grupos poblacionales que reciben tratamiento preventivo para la tuberculosis son aquellos pacientes que tienen infección VIH. La tendencia global de la notificación de casos de personas recientemente diagnosticadas con tuberculosis entre el 2015 y el 2021 tuvo una declinación en el 2020 explicable por la pandemia, pero el 2021, esto es una tendencia global, a nivel global, pero el 2021 ha ido aumentando la notificación de los casos de tuberculosis y actualmente se ha logrado notificar todos los casos a nivel mundial al nivel que estábamos en la etapa prepandemia. Número total de personas reportadas que han sido tratados para tuberculosis activa. La gran mayoría, por supuesto, son los adultos mayores de 15 años, todo lo que está acá en azul, y los niños de 0 a 14 años, todo lo que está en rojo. Lógicamente, el 2020 ha habido una merma, el 2021 también a raíz de la pandemia, pero como le digo, a partir del año 2022, ya 2023 y este año, se ha logrado llegar a los niveles pandemia que teníamos de personas tratadas con tuberculosis activa. Ahora vamos a ver enseguida después qué cosa es tuberculosis latente y su diferencia con la tuberculosis activa. El Perú es uno de los países que tiene alta carga de tuberculosis. Esto ya es un cuadro a nivel de América y pueden ver acá las flechas. Estas 3 flechas corresponden a los países de América que tienen mayor carga de tuberculosis. Uno de ellos es el Perú, que acá en este cuadro está en segundo lugar, con una tasa estimada de 115 casos por 100.000 habitantes. Pero el país que ocupa el primer lugar es Haití, con una tasa de 166 por 100.000 habitantes, y luego Bolivia, 102 por 100.000 habitantes. Son los 3 países a nivel de América que tienen la más alta tasa de tuberculosis. Estamos hablando de tuberculosis enfermedad, ¿no? Tuberculosis activa. Esto es un dato importante también que tiene que ver con la resistencia, con la multidrogoresistencia o resistencia a la rifampicina. Es un tema interesante también que sería bueno que se trate más adelante, porque es un tema de actualidad también. Y fíjense ustedes, los países que tienen las mayores tasas de multidrogoresistencia también en América son justamente el Perú con una tasa de 4.3 por 100.000 habitantes. Luego viene Ecuador con 1.4 y República Dominicana con 1.4. Pero en esta tabla pueden ver ustedes que el Perú tiene la más alta tasa de resistencia, de multidrogoresistencia, resistencia a la rifampicina con 4.3, a diferencia de los otros países que tienen 1.4 o menos de 1 incluso. Eso es un dato epidemiológico importante en nuestro medio. Después, el número de casos de coinfección, tuberculosis, VIH, que es una cosa que vemos frecuentemente, ¿no? Los países que la tasa de coinfección sigue siendo el Perú, pero en primer lugar está Haití con 22.8, luego viene la República Dominicana con 10.1 y el Perú con 7.3. O sea, estamos en una situación en tuberculosis, digamos, en uno de los primeros lugares en todos estos aspectos que les he mencionado, tanto de coinfección, número de casos, etcétera.
¿no? Entonces, es importante tratar tuberculosis en nuestro medio. Entonces, vayamos específicamente al tema. ¿Qué cosa es tuberculosis latente o infección por la tuberculosis? Es la presencia del Mycobacterium tuberculosis sin signos y síntomas o evidencia radiográfica o bacteriológica de tuberculosis activa. O sea, una cosa es tuberculosis latente y otra cosa es tuberculosis activa. También se describe como un estado persistente de viabilidad bacteriana del Mycobacterium tuberculosis, que está lógicamente controlada por el sistema inmunitario y no hay evidencia clínica manifiesta de tuberculosis activa. Igualmente, se dice que la tuberculosis latente es cuando la persona está infectada con el Mycobacterium tuberculosis, pero no tiene síntomas y no transmite la infección, como lo hace el paciente con tuberculosis activa. Entonces, estas son más o menos tres definiciones de lo que es la tuberculosis latente. Es el germen que no causa, que está latente en el organismo humano, que está controlado por el sistema inmunológico y no causa enfermedad. Perdón, potencialmente sí puede causar, pero con el tratamiento, lógicamente, la enfermedad no se va, no va a pasar a un cuadro de tuberculosis activa. Ese es el mecanismo de transmisión de la tuberculosis, esto lo conocemos perfectamente. La tos mediante los organismos aerosolizados, digamos, entran a una persona susceptible de una persona enferma, que tiene una persona enferma con una cavitación. Entonces, el 98% de transmisión ocurre por esta ruta, por vía aérea, inhalación de organismos aerosolizados, lógicamente infectados. Estos organismos entran en contacto con los pulmones de personas sanas y en la persona sana se produce lo que se llama la lesión primaria, la infección primaria a nivel subpleural, lo que se conoce con el nombre de foco de Gone o complejo de Gone, donde también hay una adenopatía iliar. Esto ocurre usualmente a este nivel de los pulmones, a este nivel de los pulmones, y acá se produce lo que se llama la tuberculosis primaria. El complejo de Gone, la tuberculosis primaria. Esta tuberculosis, este micobacterium que está acá puede diseminarse, como ustedes ven acá puede haber una diseminación hematógena y esto da lugar a la tuberculosis miliar, puede progresar a una cavitación, ¿no? Pero lo que más ocurre es una calcificación y cicatrización en la gran mayoría de personas. Calcificación y cicatrización. Y solamente de un 5 a 10% esto se reactiva si esta situación o esta condición, digamos, no es tratada, no recibe tratamiento. Solamente el 5 al 10% puede puede reactivarse y esto es lo que constituye la tuberculosis latente. Entonces, ¿cómo diferenciamos nosotros la tuberculosis latente de la tuberculosis activa? Al lado izquierdo tiene la tuberculosis latente y al lado derecho la tuberculosis activa. Van a ver acá, en primer lugar, los resultados del test de Mantoux, que es el PPD o TST en inglés, o también IGRA positivos. Vamos a ver qué cosa es el IGRA positivos. Estos resultados son positivos en la tuberculosis latente y en la tuberculosis activa también son usualmente positivos. Estos dos resultados, tanto el test de Mantoux, el PPD, como el test de IGRA, que es un test inmunológico. La radiografía de tórax en la tuberculosis latente es normal, en cambio la tuberculosis activa, lógicamente, es usualmente anormal. ¿No? Hay un infiltrado, usualmente apical, o puede ser también a otro nivel, sobre todo cuando se ve pacientes inmunosuprimidos. En el caso de la tuberculosis latente no hay síntomas o hallazgos físicos sugestivos de tuberculosis. En cambio, en la tuberculosis activa, lógicamente, pues los síntomas incluyen fiebre, tos, sudores nocturnos, pérdida de peso, fatiga, hemoptisis, anorexia, todo lo que nosotros sabemos. En la tuberculosis latente, el frotis y cultivo de esputo son negativos. En cambio, en la tuberculosis activa, el frotis y el cultivo de esputo son positivos. Aquí están las iniciales de PPD, como digo, es un derivado proteínico purificado. El TST es la test de la tuberculina, a todos ellos se le conoce como el test de Mantoux. Y acá está el IGRA, que es un ensayo de liberación de gamma interferón, como vamos a ver, y es un test inmunológico que se usa también para detectar el bacilo de la tuberculosis. ¿Qué personas están en riesgo de desarrollar tuberculosis activa? Fundamentalmente son aquellos que tienen una probabilidad incrementada de exposición a personas con tuberculosis activa, o sea, aquellos que están en contacto con personas con tuberculosis activa.
Y el otro grupo son aquellos con condiciones clínicas que incrementan su riesgo de progresar de tuberculosis latente a tuberculosis activa, ¿no? Estos son dos de los grupos, digamos, que en riesgo de desarrollar tuberculosis activa. ¿Quiénes están en probabilidad incrementada de exposición a personas con tuberculosis activa? Contactos cercanos de personas con tuberculosis activa, residentes y empleados de entornos congregados de alto riesgo, como cárceles, refugios para desamparados, establecimiento de salud, donde también el personal de salud está expuesto a contraer la tuberculosis, inmigrantes residentes de regiones o países del mundo con tuberculosis endémica, esto sobre todo para los países desarrollados, porque muchas veces los países subdesarrollados viajan inmigrantes a Europa o Estados Unidos con tuberculosis, y si uno entra en contacto lógicamente con ellos puede desarrollar tuberculosis activa. En cambio, personas que tienen riesgo incrementado de progresión a tuberculosis son personas con infección con VIH, aquellos con historia de tuberculosis no tratada o con lesiones fibróticas en la radiografía de tórax, niños iguales o menores de 5 años que tengan un PPD positivo, personas con bajo peso o con malnutrición, fumadores, alcohólicos o drogadictos, y aquellos que reciben antagonistas del factor de necrosis tumoral alfa para el tratamiento de la artritis reumatoide o enfermedad de Crohn. Estos tienen un riesgo incrementado de progresión a tuberculosis activa. Además de los que le he mencionado anteriormente, estas personas también con ciertas condiciones médicas tienen riesgo incrementado de progresión a tuberculosis. Aquellos que tienen silicosis, aquellos que tienen diabetes mellitus. La diabetes mellitus es un problema con la tuberculosis. Vemos casos de coinfección, diabetes, tuberculosis en nuestro medio. La insuficiencia renal crónica o en proceso de hemodiálisis. Los trasplantados de órganos sólidos, corazón, riñones, etc. Carcinoma de cabeza o cuello. Y aquellos que sufren intervenciones quirúrgicas tipo gastrectomías o bypass y ayuno ileal. Entonces, todas estas personas tienen condiciones médicas que los incrementan, que progresen a tuberculosis activa si es que tienen el bacilo de Koch en su organismo. Esto es un estimado global también sobre los casos atribuibles, casos atribuibles a tuberculosis, que tienen factores de riesgo seleccionados que los hacen que progresen a tuberculosis. Eso es a nivel global. En primer lugar, acá pueden ver ustedes la malnutrición, la desnutrición está en primer lugar, luego la infección VIH, el alcoholismo, el tabaquismo y la diabetes mellitus. Esto es una cifra, como digo, a nivel global. Acá en el denominador están las cifras en el número de casos, en millones de casos. Pero en primer lugar, en el mundo, lógicamente, es la malnutrición y en segundo lugar, la infección VIH. Entonces, ¿cuáles son las pruebas para detectar infección por Mycobacterium tuberculosis? ¿No? Hay dos métodos disponibles para la detección de la infección por Mycobacterium tuberculosis, ya lo hemos dicho, el test de tuberculina de Mantoux y el ensayo de liberación de interferón gamma. Estas dos pruebas no excluyen tuberculosis latente o tuberculosis activa. Hemos visto que pueden ser positivos tanto en la tuberculosis latente como en la tuberculosis activa. La decisión de se acerca al manejo médico debe incluir otras fuentes de información y no solo confiarse en estas pruebas. Estas pruebas son simplemente para detectar el bacilo de Koch, pero sabemos que hay múltiples pruebas. Actualmente hay una serie de pruebas para detectar tuberculosis activa, incluso métodos, de biología molecular, ¿no? La prueba de tuberculina, lo conocemos todos, es una reacción de hipersensibilidad retardada en personas con infección por Mycobacterium tuberculosis. Es útil para determinar cuánta gente de un grupo está infectada, no enferma. Investigación de contactos. Sirve para examinar a personas que tienen síntomas de tuberculosis activa, porque puede ser positivo, lógicamente. Si una persona tiene PPD positivo, hay que buscar si tiene síntomas igualmente de tuberculosis, o simplemente se va a quedar como una tuberculosis latente. La reacción, ya sabemos, se mide a las 72 horas, determinando la induración y no el eritema. La lectura se hace en milímetros y en nuestro medio todavía se sigue usando en muchos sitios, en los centros de salud, postas de salud, esta prueba que es útil para detectar el bacilo de Koch.
¿Cómo se hace la clasificación de las reacciones al test de la tuberculina, al test de Mantoux? Hay grupos mayores de 5 milímetros que se deben considerar positivos. Estas personas, estos grupos son personas con infección VIH-Sida, personas que tienen lesiones radiográficas de tórax consistentes con previa tuberculosis activa, contactos cercanos de pacientes con tuberculosis activa, receptores de trasplantes de órganos y pacientes inmunosuprimidos, pacientes con cáncer, enfermedades autoinmunes. En todos ellos, cuando la reacción de la tuberculina es mayor de 5 milímetros, se considera positivo. El otro grupo es aquellos pacientes que tienen mayor o de 10 milímetros la reacción a la tuberculina. Esto se ve en usuarios de drogas intravenosas, residentes de casas de reposo o de adultos mayores, personas nacidas en países de alta prevalencia de tuberculosis como el nuestro, condiciones médicas subyacentes que hemos mencionado más antes en progresión a tuberculosis activa, como aquellos que tienen silicosis, diabetes mellitus, insuficiencia renal crónica, cáncer, etc. Personal de laboratorio de micobacteriología, lógicamente está en contacto con el bacilo de Koch y también hace una fuerte reacción a la tuberculina. Y hay otro grupo que es, digamos, menor, que son los grupos mayores de 15 milímetros, considerados positivos. Pueden ser aquellos pacientes que no tienen factores de riesgo cuando hay una alta carga de bacilo de Koch, pueden hacer una reacción mayor de 15 milímetros en la prueba de la tuberculina. Factores que pueden causar reacciones a la tuberculina falsa positivas. O sea, no es falsa positiva, ¿no? Puede ser por lectura impropia, puede ser también por infección como micobacterias no tuberculosas. Usualmente en estos casos las reacciones son menores a 10 milímetros de induración. La vacunación con el BCG, el bacilo de Calmette-Guerin. En este caso, la reactividad en los que reciben la vacuna generalmente decae con el tiempo. El resultado positivo de la tuberculina probablemente se debe a tuberculosis activa si los factores de riesgo están presentes, ¿no? En el caso de los pacientes que reciben vacunación con BCG. Pero puede dar una reacción falsa positiva también. Así como hay reacción falsa positiva a la tuberculina, también hay falsa negativa. Puede ser una falla en la aplicación, puede ser un paciente anérgico que tiene incapacidad para reaccionar a la tuberculina debido a una deficiencia inmune. Cuando hay una reciente infección tuberculosa, definida como menos de 10 semanas después de la exposición, o sea, en estos pacientes hay que volver a repetir la tuberculina. Infección aguda por micobacterias no tuberculosas, y en el caso de neoplasias malignas también. Todas estas entonces pueden causar reacciones falsas negativas a la tuberculina. El ensayo de liberación de gamma interferón es un test sanguíneo, es un test que se hace en sangre, no es una prueba dérmica como el test de Mantoux, y se usa para detectar micobacterios tuberculosis. Mide y compara la cantidad de interferón gamma liberado por las células sanguíneas en respuesta a los antígenos. ¿A qué antígenos? Antígenos del micobacterio tuberculosis. Implica mezclar una muestra de sangre con antígenos de micobacterio tuberculosis y se usan también controles. Las células las células humanas que reconocen el antígeno, liberan esta sustancia, ¿no? Esta citoquina que es el interferón gamma. Y la cantidad de interferón gamma liberado en respuesta a los antígenos de micobacterium tuberculosis se compara a la cantidad liberada en respuesta a otros antígenos. Lógicamente se usan controles para comparar esta liberación de interferón gamma por las células humanas con, digamos, otro tipo de antígenos liberados también por esas células. En nuestro medio, o en general, están disponibles comercialmente el cuantiferón TB Gold y el T-Spot. Yo mayormente trabajo en una clínica donde se usa el cuantiferón TB Gold. La interpretación puede ser del cuantiferón o del T-Spot en forma positiva, negativa o indeterminada. Esto es una prueba, como le digo, que se hace en sangre y se considera positivo mayor de 35, 0.35, y negativo menor de 0.35. Muchos casos de 0.35 que no están en 0.30, 0.25 o 0.10, 0.15 pueden ser también considerados indeterminados. Pero lo ideal para
interpretar esto como una prueba positiva es que la prueba en sí sea mayor de 0.35. Entonces, vamos a hacer una diferencia entre el interferón gamma y el test de Mantux. A la izquierda tienen el interferón gamma, la prueba de liberación de interferón gamma, y a la derecha el PPD o la prueba de la tuberculina. El IGRA, son las iniciales de liberación de interferón gamma, es una prueba in vitro, en cambio el PPD es in vivo, ¿no? El IGRA usa múltiples antígenos comparativos en relación con el antígeno que libera el Mycobacterium tuberculosis. En cambio, el test de Mantux es solamente un solo antígeno. El IGRA no necesita refuerzo, en cambio, este puede necesitar refuerzo. El IGRA no se afecta por el BCG, a diferencia del PPD, como hemos visto, puede ser afectado por el BCG y dar un resultado falso negativo. Una sola visita al paciente requiere el IGRA y el PPD 2 visitas al paciente. Primero hay que ponerle y a las 72 horas hay que leer el PPD. La variabilidad interlectores es mínima, pues es un test exacto, digamos. En cambio, la variabilidad interlectores es significativa porque una persona puede leer el PPD y medir, por ejemplo, por decir así, 6 centímetros y otra persona lo puede leer y decir que es 6 milímetros y otra puede decir que es 6 milímetros. Resultados se dan en un solo día y acá los resultados mayormente al tercer día de las 72 horas. En cuanto al IGRA, hay mejor respuesta en pacientes inmunosuprimidos, en cambio el test de Mantux hay menor respuesta en pacientes inmunosuprimidos. O sea, para pacientes inmunosuprimidos es ideal hacer el test de la liberación del gamma interferón. Esta es una prueba, sin embargo, costosa y esta pues es gratuita en realidad de nuestro medio, ¿no? A nadie se le cobra por ponerle un PPD. Bien, esto es el número, ya también una cifra global hablando del tratamiento preventivo. El tratamiento preventivo es para aquellos que tienen tuberculosis latente. Se llama terapia del paciente con tratamiento con infección tuberculosa que reciben tratamiento preventivo. En estos años también ha habido un aumento considerable a nivel global de las personas que han recibido tratamiento preventivo. Y esos, acá ustedes lo pueden ver en 3 grupos, el grupo de color naranja, pacientes que viven con VIH, el de verde tenue, contactos domésticos menores de 5 años, y el verde más oscuro, contactos domésticos mayores de 5 años. Y ustedes pueden ver que había un aumento en los últimos años. Se ha detenido un poco, como siempre, a raíz de la pandemia, pero nuevamente se sigue aumentando en los últimos años el número de personas que reciben tratamiento preventivo. Y eso es lo que debíamos propender en nuestro medio. No damos tratamiento preventivo a todos grupos que necesitan recibir tratamiento preventivo, como hemos visto anteriormente, y ahora con las normas del Ministerio de Salud vamos a ver en mejor detalle quiénes son. Justamente, ¿qué personas deben recibir tratamiento preventivo para la tuberculosis? TPT. Menores de 5 años que son contactos de caso índice de tuberculosis pulmonar. De 5 años o más que sean contactos de caso índice de tuberculosis pulmonar con confirmación bacteriológica. De 5 años o más que sean contactos de caso índice de tuberculosis pulmonar sin confirmación bacteriológica y que tengan resultado positivo del PPD mayor de 10 milímetros. O de otra prueba inmunológica que es el IGRA. Ya esto es una norma del Ministerio de Salud. Ya el Ministerio de Salud antes no ponía IGRA, pero ahora pone de otra prueba inmunológica, y esa prueba inmunológica es el IGRA, ¿no? Personas con PPD mayor de 10 milímetros u otra prueba inmunológica positiva. Personas que pertenecen a los grupos de riesgo o con vulnerabilidad para tuberculosis que hemos visto también anteriormente. Personas con conversión del PPD con resultado de 10 milímetros, luego de una primera prueba con resultados de menos de 10 milímetros, en un intervalo de menos de 2 años. O sea, aquellos que convierten, que cambian de menos de 10 a más de 10 en un intervalo de 2 años. Personas de 12 meses de edad o más con diagnóstico reciente de infección por VIH.
O sea, todos los pacientes con VIH deben recibir tratamiento preventivo para la tuberculosis. Personas con diagnóstico de VIH que nunca hayan recibido tratamiento preventivo para la tuberculosis. Personas con diagnóstico de VIH que abandonaron el tratamiento antirretroviral, o sea, abandonaron el TAR o el TARGA, más de un año, independientemente de que hayan recibido o no tratamiento preventivo para la tuberculosis. Estas normas, esta tabla número 2 de personas que deben de recibir tratamiento preventivo de tuberculosis está en la última norma técnica del Ministerio de Salud que ha sido emitida en diciembre del año pasado, del 2024. Es la norma técnica de salud 221. Entonces ahí están todas las personas que deben de recibir tratamiento preventivo para tuberculosis. ¿Cuáles son las pautas para iniciar el tratamiento preventivo para la tuberculosis latente? Lógicamente hay que excluir la tuberculosis activa por la historia clínica, el examen físico, radiografía de tórax y cuando se indique mediante estudios bacteriológicos. Determinar la historia anterior de tratamiento para tuberculosis latente o tuberculosis activa. Evaluar beneficios y riesgos del tratamiento, sobre todo pacientes que tienen pues, alguna hepatopatía, digamos, tipo cirrosis hepática, en fin, hay que evaluar los beneficios y riesgos del tratamiento preventivo de tuberculosis, porque esos medicamentos se metabolizan en el hígado y pueden dañar al hígado, como vamos a ver también. Determinar la terapia farmacológica previa y actual. Entonces, de esta manera podemos estar iniciando el tratamiento preventivo para la tuberculosis. ¿Cuáles son los regímenes de tratamiento para la tuberculosis? Existen varios medicamentos, pero el más conocido es la isoniazida, muy conocido también por nosotros. El régimen de isoniazida de 9 meses es uno de los preferidos, pero no es práctico. El régimen de 6 meses es un poco menos efectivo, pero es el que puede usarse si no puede completarse los 9 meses. Nadie se lo pasa tomando isoniazida durante 9 meses, pero sí se puede hacer durante 6 meses en caso de que se use isoniazida. Cuando se usan otras drogas es durante menor tiempo, como vamos a ver. Puede darse diario o en forma intermitente, 2 veces a la semana, pero se prefiere diariamente, de lunes a domingo. Para el régimen intermitente siempre hay que usar la terapia directamente observada. Y es el régimen preferido para niños de 12 a 11 años de edad. Actualmente hay otras alternativas también, como vamos a ver. Entonces, la isoniazida sigue siendo el tratamiento, digamos, preferido para tratar a los pacientes con tuberculosis latente. Acá esto es lo mismo, lo que está más resaltado es la isoniazida diaria por 6 meses, significa que se van a dar 180 dosis. Ya les he dicho, puede ser por 9 meses también, pero requiere mayor número de dosis, 2 veces a la semana por 9 meses y también 2 veces a la semana por 6 meses. Pero nosotros nos vamos a quedar con la isoniazida diaria por 6 meses, que es lo que dice también la norma técnica del Ministerio de Salud. Otra droga que se usa para el tratamiento de la tuberculosis latente, así como se usa para la tuberculosis activa, es la rifampicina. Esta rifampicina se administra diariamente por 4 meses y es una alternativa aceptable cuando el tratamiento con isoniazida no es factible. En situaciones cuando la rifampicina no puede ser usada, por ejemplo, personas con infección VIH que reciben tratamiento antirretroviral en base a inhibidores de proteasa, puede usarse la rifabutina, pero esta rifabutina no tenemos nosotros en nuestro medio. La rifampicina se da diariamente durante 4 meses, o sea, en total 120 dosis. ¿Qué ventaja hay con relación a la isoniazida? La isoniazida se da 6 meses preferentemente, pero la rifampicina se puede dar durante 4 meses. Cuanto menor tiempo se dé, es mejor, porque el paciente lo cumple, ¿no? El paciente cumple el tratamiento. Otro régimen de tratamiento que se está usando últimamente y que ya está afortunadamente en la norma técnica de salud del Ministerio de Salud es el régimen combinado de isoniazida con rifapentina. La rifapentina también es una rifamicina, como la rifampicina, ¿no? Y se usa un régimen de 3 meses de isoniazida y rifapentina. Es una opción igual al régimen de isoniazida de 9 meses para tratar tuberculosis latente en ciertos grupos. Debe usarse, sin embargo, por terapia directamente observada DOT o autoadministrada con comunicación semanal con el paciente. Se usa también en niños de 11, incluso más hasta 14 años de edad. Se usa en personas con infección VIH y tuberculosis latente y que reciben terapia antirretroviral, porque no hay la interacción en el caso de la rifapentina, así como la había para la rifabutina con los inhibidores
de proteasa para dentro del esquema TARGA o dentro del esquema TAR de las personas que con VIH que reciben terapia antirretroviral. La dosis es isoniazida y rifampicina una vez a la semana por 3 meses. O sea, solamente el paciente va a recibir 12 dosis en 3 meses, ¿no? Esa es la ventaja, la gran ventaja. Una vez a la semana y durante 3 meses. Este es un resumen de lo que les he mencionado hasta ahora. La isoniazida de 9 meses, pero la que usamos más son la de 6 meses, diaria, 180 dosis en total, si son 2 veces a la semana, 52. La rifampicina durante 4 meses, diaria igualmente, 120 dosis. Y la combinación isoniazida-rifampicina durante 3 meses, una vez a la semana, solamente 12 dosis. Este esquema actualmente está, vamos a pasar está siendo promovido por el Ministerio de Salud. Estas tablas que he mencionado, que les menciono en este momento, que hice tabla número 3 y tabla número 4, justamente los he extraído de la norma técnica de salud del Ministerio de Salud. Y pueden ver ustedes, acá tienen la combinación de isoniazida y rifapentina, P es rifapentina, esto es para mayores de 2 años hasta 14 años, tienen la combinación de 3 meses a solamente 12 dosis. Y las presentaciones en el caso de isoniazida de 100 miligramos y en el caso de rifapentina de 150 miligramos. Acá tienen la dosis según los kilos de peso, de 10 a 15 kilos, 3 tabletas, acá 5, 6, 7. Igualmente la rifapentina, 2 tabletas, 3 tabletas, 4 tabletas, 5 tabletas, dependiendo del número de los kilos de peso de la persona. O sea, esta combinación en realidad ya está como primera alternativa en la nueva guía de tratamiento de la tuberculosis del Ministerio de Salud. También se puede hacer la combinación, esta es una variante ya de la isoniazida con rifampicina. Hemos mencionado que cuando se usa rifampicina solo son 4 meses, pero se puede usar isoniazida, rifampicina, dosis diaria por 3 meses. Acá tienen las presentaciones y la dosis al día según su peso. Esto es de los 2 hasta los 14 años. Mayores de 14 años, o sea, más de 30 kilos de peso, es indudablemente el tratamiento de elección para la tuberculosis latente. Isoniazida, rifampicina, se pone dosis semanal por 3 meses, por eso 3 va adelante, igual que arriba, 3 va adelante porque son 3 meses. En este caso solamente son 12 dosis, igual que acá, ¿no? Ya sabemos la isoniazida en tabletas de 100 miligramos y la rifapentina en tabletas de 150 miligramos. Acá las tabletas al día son 9 y acá son 6 tabletas al día. Hay también una forma de dosis fija combinada que se puede usar igualmente semanalmente. Acá son fármacos separados, pero actualmente se elaboran dosis fija combinada. Esto está, como les digo, en la norma de salud del Ministerio. Lo que no estoy seguro, yo no trabajo en el programa de control de la tuberculosis, si esta asociación isoniazida rifapentina ya está disponible en nuestro medio. Bueno, estos son para ya casos de tuberculosis drogoresistente, esquema para contacto de tuberculosis drogoresistente, resistente a la isoniazida. Lógicamente hay que usar rifampicina durante 4 meses. Y cuando se trata de contacto de tuberculosis multidrogoresistente o resistente a la rifampicina, hay que usar levofloxacina diariamente durante 6 meses. Esto es para pacientes con tuberculosis latente, no estamos hablando de tuberculosis activa. El problema de la resistencia a los medicamentos para la tuberculosis es un problema realmente en la tuberculosis activa. No es el tema de esta conferencia, sino es tratamiento de la tuberculosis latente en aquellos pacientes que han tenido contacto con personas o pacientes que tienen resistencia a la isoniazida y resistencia a la rifampicina. Entonces, si tienen resistencia a la isoniazida, hay que darle rifampicina, y si tienen resistencia a la rifampicina, perdón, si tienen el contacto es resistente a la isoniazida, hay que darle rifampicina, y si el contacto es resistente a la rifampicina, hay que darles levofloxacina diariamente durante 6 meses. Bien, vamos a ver las reacciones adversas de los fármacos. En el caso de la isoniazida son conocidos las reacciones adversas, trastorno estomacal,
astenia leve, puede haber hepatotoxicidad, puede haber rash de piel, que es una cosa bastante frecuente que uno ve con el uso de isoniazida, hipersensibilidad y riesgo de neuropatía periférica. Este riesgo, lógicamente, disminuye con la administración de piridoxina. Cuando se da isoniazida, así como cuando se usa isoniazida en el tratamiento con 4 drogas, junto con rifampicina, piracetamina y etambutol, en el caso del tratamiento de la tuberculosis latente, hay que dar piridoxina, solamente 50 miligramos diarios para evitar este riesgo. Efectos adversos de la rifampicina: hepatotoxicidad, rash de piel, hipersensibilidad, trombocitopenia, decoloración de la piel, trastornos gastrointestinales y coloración de secreciones. ¿No? A veces la orina se pone un poco oscura, se pone un poco coloreada por efecto de la rifampicina. En el caso de la rifampicina, las reacciones adversas son mínimas, por eso es una buena droga en realidad en el caso de la rifampicina. Entonces, cuando sea tratamiento preventivo, hay que hacer una evaluación de las reacciones adversas medicamentosas, investigar por fiebre, cefalea, rash, anorexia, náuseas y vómitos, dolor abdominal en el hipocondrio derecho, fatiga o debilidad y coluria. La incidencia de hepatitis en personas que toman isoniazida es más baja de lo que previamente se pensó, tan baja como 0.1%. Estamos hablando del riesgo de hepatitis. Puede haber toxicidad hepática, puede haber incremento de transaminasas. Vamos a ver en qué nivel, a partir de qué nivel se puede considerar una hepatitis medicamentosa. Pero el riesgo en general de hepatitis se incrementa con la edad. Es rara en personas de menos de 20 años, y casi el 2% de personas de 50 a 64 años. Lógicamente, a mayor edad de 64 años se puede ver mayor riesgo de reacciones adversas a la isoniazida. El riesgo se incrementa igualmente frente a la presencia de una enfermedad hepática subyacente, como puede ser la cirrosis hepática o en casos de alcoholismo. No está indicado, previa al tratamiento de la tuberculosis latente con isoniazida, rifampicina o isoniazida, rifapentina, no está indicado hacer pruebas de función hepática basales, como aminotransferasa, bilirrubinas, fosfatasa alcalina, etc. No son necesarias, pero sí se hace en pacientes con factores de riesgo, como pacientes con infección por VIH-Sida, pues los pacientes reciben no solamente tu terapia preventiva, sino reciben su tratamiento antirretroviral, que puede ser con 2 drogas, 3 drogas o 4 drogas. Si el paciente tiene historia de enfermedad hepática, si es un paciente alcohólico y en el embarazo o en el periodo postparto temprano. Puede haber elevación asintomática de aminotransferasas en el 10 al 20% de personas que toman isoniazida. Usualmente retornan a valores normales al término de la terapia. Pero se debe descontinuar el tratamiento si el nivel de aminotransferasas excede 3 veces el límite superior normal y el paciente tiene síntomas de hepatotoxicidad, y si excede 5 veces el límite superior normal y el paciente es asintomático. Es decir, si un paciente, sabemos que las transaminasas son hasta 30 y 40, si tiene 3 veces el límite superior normal, que puede ser por encima de 100, entre 100 y 120, entonces se debe descontinuar siempre y cuando el paciente tenga síntomas de hepatotoxicidad. Y si es asintomático, hay que esperar hasta que se eleve 5 veces por encima, por ejemplo, de 140, 150, por encima del valor límite normal, siempre y cuando sea asintomático. Bien, entonces, como conclusiones, tenemos la tuberculosis latente es un problema de salud pública importante. Es importante también saber diferenciar tuberculosis latente de tuberculosis activa. Hay 2 métodos de despistaje para tuberculosis latente: la prueba de la tuberculina y el test de liberación de de gamma interferón, IGRA. El método más confiable es el IGRA, pero es el más costoso. Antes de iniciar tratamiento para la tuberculosis latente, debe descartarse completamente si hay tuberculosis activa. Y los regímenes profilácticos de primera línea son isoniazida solo, rifampicina solo, o la combinación isoniazida-rifapentina. Bien, eso es todo lo que tenía que exponerles. Les agradezco su atención. Piotr, muchas gracias.
Unas preguntitas antes de culminar la exposición. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Este tema que no se habla mucho, ¿no? Pero tuberculosis latente mucho lo veo. Yo lo veo, por ejemplo, en la parte de los pacientes oncológicos, ¿no? Que a veces se encuentran tuberculosis latente y tiene que retrasarse el tratamiento quimioterápico, ¿no? Porque quiere que ya el tratamiento con isoniazida. Doctor, en su experiencia o que usted ha visto en estos tiempos, ¿usted cuál recomendaría o va a depender muchísimo del paciente? ¿El uso de monoterapia con isoniazida o combinado mixto de los Eh, dos? Ya, el uso de isoniazida actualmente es el que más se da en nuestro medio, pues es el que tenemos a la mano y el que más usamos. Pero el mejor, lógicamente, es isoniazida con rifapentina, por la ventaja de dar semanal y durante 3 meses, ¿no? Solamente son 12 dosis, este sería el más indicado. Pero lamentablemente, como les digo, no estoy seguro si el programa de control de tuberculosis del Ministerio de Salud tiene disponible ya esta combinación, porque está en la guía, como les dije, está en la norma técnica de salud, incluso como primera opción. Pero no estoy Claro. seguro si, como no trabajo en el programa de control, si el Ministerio de Salud está dando ya a los hospitales o a los centros de salud esta combinación para tratamiento preventivo. Pero indudablemente es el mejor. Claro, mucho tiene que ver con la comodidad del paciente, ¿no? Porque a veces por mucho tiempo inclusive abandonan el tratamiento los Así pacientes. es, así es. Exacto. Cuantos más tiempo se trata, abandonan más, ¿no? Por eso es la ventaja de esta combinación, es solamente darlo durante 3 meses. ¿Alguna experiencia, doctor, con respecto, me dicen acá, tuberculosis y, gestantes, gestación y tuberculosis latente? Sí, lógicamente, sí hay trabajos también, pero lógicamente a partir del segundo trimestre, ¿no? De embarazo para dar tratamiento antituberculoso o para tuberculosis latente. El problema en estos casos también sería igual. La isoniazida y la rifampicina también pues son hepatotóxicos, entonces lo Claro. ideal sería evitar uno de ellos y la mejor combinación sigue siendo isoniazida con rifampicina, que dicho sea de paso, la rifampicina tiene menos, como les decía, menos efectos colaterales, menos efectos adversos que la misma rifampicina, ¿no? Entonces, lo ideal sería usar esta combinación. Y finalmente, doctor, en personal de salud, ¿usted alguna experiencia con respecto, usted cree que hay mucho personal de salud que tenga tuberculosis latente? Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo he hecho una exposición sobre tuberculosis resistente, un curso que hizo la Sociedad Peruana de Medicina Interna este año, y he presentado casos de personal de salud, de personal médico con tuberculosis pulmonar, incluso tuberculosis resistente, ¿no? Entonces, es un problema la tuberculosis resistente, tuberculosis activa, y lógicamente la tuberculosis latente, porque uno está en contacto con los pacientes con tuberculosis. No a todos los pacientes en todas las salas de los hospitales le hacen descarte de tuberculosis latente. A un paciente que se interna, por ejemplo, por una fiebre tifoidea, por una fiebre malta, por un problema cardíaco, por un problema renal, a ningún paciente le detectan tuberculosis latente. Uno no sabe en realidad, a no ser que el paciente diga, tengo un familiar que tiene tuberculosis activa. Entonces, en ese caso sí se hace el descarte al paciente que se hospitaliza por estas condiciones de tuberculosis latente. Pero eso es difícil saber, ¿no? Pero sí existe, por supuesto, la tuberculosis latente. No hay un estudio que yo sepa, un estudio en nuestro medio sobre incidencia o prevalencia de tuberculosis latente en personal de salud, pero yo pienso que debe ser ciertamente algo alto, ¿no? Ok, Y lo doctor. ideal sería que todos estos Sí, pacientes, que pues, todos ellos recibieran pues este tratamiento preventivo de tuberculosis. claro. Yo imagino que debe haber una cantidad enorme de personal de salud, ¿no? Sí, Sobre todo los que claro. trabajan en contacto mucho con los pacientes, ¿no? Sí, pues así es. Sería bonito hacer un estudio, una recolección de datos de todo el personal de salud, Eso sería lo porque ideal. muchos de ellos terminan, ¿no? Sería ideal. Ajá. Doctor Gutiérrez, muy amable, muchas gracias. Es un honor Ya, tenerlo a usted. doctor. Un gran Ya, muchas recorrido gracias también por académico. la invitación. Y le agradezco muchas gracias. En nombre del Comité de Educación Media Continua y del Consejo Regional Lima 3, les agradecemos y espero contar con su asistencia en una próxima oportunidad. Nos vemos la Encantado. próxima semana, el día martes, con todos Ya, ustedes, colegas. Muchas gracias, doctor Gutiérrez. gracias también. Hasta luego. Buenas noches con todos. Hasta luego.